tiempo esas dificultades. Por eso es que me pone tan contento poder compartir con colegas de distintas zonas del país y de profesiones y ocupaciones diversas. Eso me parece fantástico, ¿no? Por ejemplo, que pueda convocarse hasta preceptores, me parece que es algo que es muy interesante. Porque creo que de distintos modos y por distintas vías nos dedicamos a lo que podríamos llamar procesos subjetivantes, ¿no? Y que cuando nuestro trabajo se da de un modo no disociado, eso permite que dichos procesos se den. Les cuento un poquito más en relación a esta temática, cómo me fui acercando, ¿no? Más allá de mi interés, de las lecturas, del encuentro con libros de referentes argentinas como Emilce Dio Bleichmar y Silvia Bleichmar, hace ya muchos años, trabajando en el Ameguino, en un momento a mí me aparece una pregunta, así muy sencilla, pero al mismo tiempo muy importante, que era, ¿cómo puede ser que en el centro de salud mental público más grande de la ciudad de Buenos Aires, que ya es un monstruo de ciudad, no haya casi consultas de pacientes trans o de personas trans? ¿No? Me aparece esta pregunta. Y entonces me empiezo a acercar a colegas que yo sabía que tenían algún interés en la temática, específicamente a Juan Pablo Puleiro y a Cecilia Montenegro, con esta pregunta. Y les propongo armar un grupo, en principio, para darle lugar a esa pregunta, sin saber si lo que íbamos a hacer era estudiar o qué. Y lo que empezó a ocurrir es que nos empezamos a juntar con distintas organizaciones que trabajan la temática para preguntarles esto, ¿no? Parecíamos medio tontos, pero nosotros les preguntábamos a ellos por qué las personas trans no venían al Ameguino. Y ahí nos vamos enterando que el Ameguino estaba, como tantos otros efectores, no quiero apuntar directamente al Ameguino con esto, sino mostrar una situación que yo conozco más de cerca por pertenecer a esa institución. Pero que el Ameguino era considerado un lugar donde las personas trans era probable que no fuesen bien tratadas, desde los profesionales hasta los compañeros de administración, por ejemplo, ¿no? Sea por no llamarlos por el nombre elegido, desde esa cuestión que parece tan sencilla pero es tan importante, hasta por una atención que resultaba patologizante, es decir, por no poder pensarlos, sino a partir de alguna clasificación psicopatológica. Entonces pasaba que la gente iba preocupada a consultar por una cuestión y era escuchada por otra, ¿no? Muchas veces se encontraba con la pregunta implícita en esa escucha era ¿por qué sos como sos? Y por ahí la persona tenía temas de pareja, ¿no? Entonces, esa divergencia producía que la gente se comunicara entre sí y dijera, no, mira, ahí no vayas, andá allá, etc. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es a buscar colegas que tuvieran ganas de trabajar desde otra perspectiva y a ofrecerles estas organizaciones que esta conformación de grupo interequipo que estábamos haciendo iba a ocuparse de proveer tratamientos. Y entonces empezamos a acompañar a las personas que llegaban, a abrir la historia clínica nosotros, para asegurarnos que no hubiese ciertos maltratos, y de ese modo fuimos trabajando y produciendo formaciones también para nuestros colegas y abiertas a la comunidad, que ahí, si quieren, les dejo porque hay varias de esas que... A ver, ¿dónde está? Acá lo tengo. Hay un Facebook del grupo de trabajo que incluye muchos de los videos de las formaciones, que por ahí algunas les puede interesar. Hay algunas con invitados y invitadas muy interesantes. Ahí se los dejo en el chat, si tienen ganas de chusmearlo en algún momento. Bueno, entonces, a partir de eso empezamos a armar distintos dispositivos, no solo individuales, ¿no? Como les dije, yo soy psicólogo clínico, trabajo desde cierta concepción del psicoanálisis, ¿no? Que es un campo bastante plural, y con mucho interés en trabajar conectado con salud en general, justicia y educación, que eso viene de mis años en infanto juvenil, que muestran muchas veces qué importante es que esas áreas trabajen en conjunto, ¿no? Bueno,
Entonces, después de hacer red con estas organizaciones de distintos tipos y empezar a tener derivaciones, empezamos a trabajar con personas del campo de la diversidad, tanto trans como personas no binarias. No sé si conocen lo que es cis, lo que es cuando se dice que una persona es no binaria, todo eso lo puedo dar, por supuesto. Si no, pregúntenme, porque me parece que esto no hay ninguna obligación de saber. Es un otro mundo, que no por cualquier cosa es un otro mundo, ¿no? A ver si puedo contar algunas cosas de eso. Y hablando con Valeria en la preparación de la actividad, me contaba de algunas situaciones que tienen las y los colegas. Acá me preguntan si podría especificarlo. Sí. La denominación cis es la que se introduce para hablar de las personas cuyo género asignado al nacer coincide con el que asumen a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, seríamos las personas que no nos vemos en la necesidad de transicionar, ¿no? Entonces, el género que me fue asignado al nacer y el que yo fui asumiendo y se fue viendo construido en mí, porque por supuesto eso está lleno de procesos inconscientes a lo largo de mi vida, tiene una coincidencia. Y se dice trans cuando la persona ha necesitado de una transición de género. Entonces cuando decimos varón trans, se trata de una persona que fue asignada con el género femenino en su nacimiento y que luego transicionó hacia el masculino, ¿no? Y viceversa cuando se habla de mujer trans. Es de una persona que fue asignada como varón al nacer y transicionó hacia el género femenino. El asunto es que esta lógica sigue la lógica de lo binario, ¿no? Varón-mujer. En todo caso, hay una transición, pero sigue habiendo dos lados, por así decir. Es algo que se ha visibilizado un poquito más recientemente que la cuestión trans, el tema de lo no binario. Esto es cuando una persona no se siente identificada con las características que vienen en pack de ninguno de los dos géneros. Y por lo tanto, desde una mirada genérica, tiene características de ambos géneros, ¿no? Por ejemplo, podría una persona tener barba, pero barba, y tetas. Y entonces sentir y denominarse no binario, ¿no? Bueno, entonces, a partir de las situaciones que me planteaba Valeria, de las cuestiones que me decía de que las colegas y los colegas se encuentran en su trabajo y que podríamos decir que en cierto sentido tienen muchos puntos en común, tanto en salud y en educación, aunque después haya una especificidad distinta a la hora de para qué se busca a los compañeros y cuál es el dispositivo y el trabajo que se va a hacer. Me parecía que era interesante hoy trabajar un poquito sobre cómo lo que se llama sistema sexo-género formatea, da forma a nuestra percepción y nuestro pensamiento. Y no lo digo en un sentido parasitario, como diciendo somos dominados ideológicamente por esto y hace que veamos mal la realidad. No, estoy partiendo de la concepción de que no hay forma de ver, no hay forma de percibir sin una serie de ideas que den forma a esa realidad. Pero que si no podemos concientizar la serie de ideas que dan forma a nuestro modo de percibir, necesariamente y automáticamente expulsaremos como no concebible ciertas otras presentaciones que no encajan bien con esa serie de ideas. Podrá pasar desde no poder ver eso hasta rechazos explícitos o implícitos, ¿no? Entonces, después, si quieren, les cuento un poquito de los dispositivos que tenemos, del trabajo con familias, del trabajo con las personas directamente. Por ahí me van contando con qué se encuentran en las situaciones clínicas o educativas y podemos pensar algo de eso. Pero para poder ser lo más claro posible en relación a los modos que percibimos, quería darles un ejemplo muy práctico,
que voy a tomar de distintas fuentes, pero principalmente de un libro de una bióloga y estudiosa del género, que se llama Anne Fausto Sterling, y que tiene un libro que se llama Cuerpos sexuados, que su traducción correcta sería Sexuando el cuerpo, porque en inglés se llama Sexing the Body, y que habla mucho más. Ese título es importante, sería importante pensarlo así traducido, porque estaríamos más en el campo de los procesos y del movimiento, y no de las identidades eternas, ¿no? Les quiero leer algunos, si quieren se los puedo, eso se consigue en internet, no sé si el chat me permite, yo se los puedo pasar. Después al final se los intento pasar por el chat o les paso el link si quieren. Pero bueno, primero vamos a ver si les resulta interesante. Les voy a leer algunas cuestiones, algunos pequeños extractos del capítulo 1. ¿Sí? Es un capítulo que se llama Duelo a los dualismos y tiene por subtítulo ¿macho o hembra? Así como pregunta. Y nos cuenta Anne Fausto Sterling, ¿no? Que me parece muy interesante que sea bióloga para lo que vamos a tratar, nos cuenta lo siguiente. Con las prisas y la emoción de la partida hacia los Juegos Olímpicos de 1988, María Patiño, la mejor vallista española, es decir, esas personas que corren y saltan vallas, olvidó el certificado médico que debía dejar constancia, para seguridad de las autoridades olímpicas, de lo que parecía más que obvio para cualquiera que la viese. Esto es, que era una mujer. Acá yo me enteré leyendo esto que las mujeres deportistas profesionales para competir en los Juegos Olímpicos tienen que presentar un certificado de feminidad. Y dice, pero el Comité Olímpico Internacional había previsto la posibilidad de que algunas atletas olvidaran su certificado de feminidad. Patiño solo tenía que informar al Centro de Control de Feminidad, esto no es una joda, Centro de Control de Feminidad, raspar unas cuantas células de la cara interna de su mejilla para que le gane el análisis y todo estaría en orden, o así lo creía. Unas horas después del raspado, recibió una llamada. Algo había ido mal. Pasó un segundo examen, pero los médicos no soltaron prenda. Cuando se dirigía al Estadio Olímpico para su primera carrera, los jueces de pista le dieron la noticia. No había pasado el control de sexo. Puede que pareciera una mujer, que tuviera la fuerza de una mujer y que nunca hubiera tenido ninguna razón para sospechar que no lo fuera. Pero los exámenes revelaron que las células de Patiño tenían un cromosoma Y. Recordemos, el par cromosómico XY es el que corresponde a los varones. Y que sus labios vulvares ocultaban unos testículos. O sea, tenía un cromosoma Y, o sea, tenía el par cromosómico de los varones, y los labios vulvares ocultaban unos testículos. Es más, dice Fausto Sterling, no tenía ni ovarios ni útero. De acuerdo con la definición de la Comisión Olímpica Internacional, Patiño no era una mujer. En consecuencia, se le prohibió competir con el equipo olímpico femenino español. Las autoridades deportivas españolas le propusieron simular una lesión y retirarse sin hacer pública aquella embarazosa situación. Esto es algo muy común en el campo de la diversidad sexogenérica, la propuesta de silencio, ¿no? Y dice Fausto Sterling, al rehusar ella esta componenda, es decir, al negarse a hacer silencio sobre esto, el asunto llegó a oídos de la prensa europea y el secreto se aireó. A los pocos meses de su regreso a España, la vida de Patiño se arruinó. La despojaron de sus títulos, recuerden que era la mejor vallista española de su época, y de su licencia federativa para competir. Su novio la dejó, la echaron de la Residencia Atlética Nacional y se le revocó la beca. De pronto, se encontró con que se había quedado sin su medio de vida. La prensa nacional se divirtió mucho a su costa, y como ella declaró después, se me borró del mapa, como si los 12 años que había dedicado al deporte nunca hubieran existido. Los doctores le explicaron que la suya era una condición congénita llamada insensibilidad a los andróginos, lo que significaba que, aunque tuviera un cromosoma Y y sus testículos produjeran testosterona de sobra, sus células no reconocían esta hormona
masculinizante. Esto en términos de caracteres secundarios también, ¿no? Ella, vos ves una foto en internet y ves una mujer. Como resultado, su cuerpo nunca desarrolló rasgos masculinos. Quiere decir que no se trata solamente de las hormonas que hay, sino si existen los receptores para detectarlas y liberar, gatillar sus efectos. Eso es lo que ella no tenía, esos receptores suficientes. Como resultado, su cuerpo nunca desarrolló rasgos masculinos, pero en la pubertad sus testículos comenzaron a producir estrógeno, como hacen los de todos los varones, lo cual hizo que sus mamas crecieran, su cintura se estrechara y su cadera se ensanchara. Entonces, a pesar de tener un cromosoma Y y testículos, se había desarrollado, sobre todo en términos de caracteres secundarios, como una mujer. Para aclarar, las hormonas llamadas sexuales, que es bastante controversial eso, y el libro de esta mujer incluye un capítulo, porque esta autora dice que esas hormonas hacen muchas más cosas que darnos los rasgos y el desarrollo de los genitales, ¿no? Entonces, llamarlas sexuales implica una cuestión, que se enfoque solo en sus funciones sexuales, ¿no? Entonces, tanto estrógeno como testosterona están presentes en todas las personas en distintas proporciones. Y como decía, no basta la presencia de hormonas para que tengan efecto, sino que hacen falta también los receptores que las reconozcan. Continúo con otra parte del texto de Fausto Sterling. Dice, a pesar de la flexibilidad de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que sí quería tomarla de vuelta como competidora, el Comité Olímpico Internacional se mantuvo en sus 13. Es decir, no la aceptó. Lo que dijo es lo siguiente, si la presencia de un cromosoma Y no era el criterio más científico para el control de sexo, entonces había que buscar otro. Los miembros del Comité Olímpico Internacional seguían convencidos de que un método de control más avanzado sería capaz de revelar el auténtico sexo de cada atleta. Sí, Antonella, después les paso bien el nombre. Si quieren, les escribo el nombre ahora, para que lo tengan presente. Es el nombre de la autora, Anne Fausto Sterling. Le pifié las mayúsculas. Cuerpos sexuados es el nombre del libro, que se consigue online. Bueno, y como podrán ver, esto que parece bastante alejado de nuestras prácticas, tiene mucho que ver con el tema que nos convoca hoy. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico lo que busca es que no haya varones que se hagan pasar por mujeres para competir, porque supone de base que los varones deportivamente son superiores. Lo supone así de lleno. Y lo interesante es que al menos hasta principios de los 2000, no verifiqué después, el único caso conocido donde un varón se hizo pasar por mujer para competir es el de Hermann Ratgen, fue en 1936 y salió cuarto, después de 3 mujeres. O sea que no hay muchas pruebas de esto, de que realmente haya algo que no sea sexismo detrás de este dispositivo. Pero lo más importante es esta búsqueda del sexo verdadero, ¿no? Hay toda una historia de machismo en el deporte que sostuvo ideas de que las mujeres, por su propia naturaleza, así en estas palabras, no eran aptas para las competencias deportivas. O sea, empezaron por otro lugar, no porque eran inferiores, sino porque no eran aptas. El tema es que si esa naturaleza, que es tan propia de cada sexo, no es tan fácil de determinar, hay algo del asunto que empieza a resquebrajarse. Y cuenta algo que también es muy instructivo, que dice, más adelante, dice, hasta 1968, a menudo se exigió a las competidoras olímpicas que se desnudaran delante de un tribunal examinador. Tener pechos y vagina era todo lo que se necesitaba para acreditar la propia feminidad. Pero muchas mujeres encontraban degradante este procedimiento. En parte, por la acumulación de quejas, el Comité Olímpico Internacional decidió recurrir al test cromosómico más moderno y científico, entre comillas. Me parece que es bastante claro, ¿no? Como, no se sabe si el deporte no era ver mujeres atléticas desnudas a la fuerza. Esto.
Y buscando un poquito, porque digo, bueno, harán la verificación esta de sexo también en los atletas masculinos actualmente. Y encuentro que no. Dice que la verificación de sexo, el artículo que encontré, no se realiza en los atletas masculinos y que hay pocos datos disponibles sobre sus cromosomas o perfiles hormonales, a consecuencia de esto, porque se estudia a las mujeres. Sin embargo, un estudio post-competición de 693 atletas de élite, realizados por Gili y otros, publicado en 2014, encontró diferencias sexuales significativas en muchas variables. Por ejemplo, los autores encontraron que el 16,5% de los hombres tenían niveles bajos de testosterona para el estándar del género, ¿no? Mientras que el 13,7% de las mujeres tenían niveles altos con superposición completa entre los sexos. ¿Qué quiere decir? Puesta toda la muestra de 693 atletas con sus valores de testosterona en un gráfico, había una superposición completa. O sea, había hombres que entraban más en la categoría de mujeres, de acuerdo al nivel de testosterona, y mujeres en la categoría de hombres. Utilizando estos datos, la revista Scientific American estimó que casi el 2% de los competidores masculinos tenían niveles de testosterona en el rango típico de la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que es muy importante que los hombres no compitan en la categoría de las mujeres y las mujeres en la de los hombres, empieza, como decíamos, a resquebrajarse. Y entonces Fausto Sterling explica lo siguiente, dice, el problema es que ni este test, ni el más sofisticado que emplea el Comité Olímpico Internacional en la actualidad, que se llama reacción de la polimerasa para detectar secuencias de ADN implicadas en el desarrollo testicular, pueden ofrecer lo que se espera de ellos. Dice, simplemente el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Yo me acuerdo la primera vez que leí este libro, lo impresionante que me resultó la idea de grados de diferencia, cuando yo siempre había pensado el sexo como blanco o negro, o positivo y excluyente. Sí, pensaba, según esa primera versión del género como lo social y el sexo como lo natural, que bueno, que después, en términos de identidad de género, la persona podía tener rasgos femeninos, rasgos masculinos, más, menos, etcétera, a partir de distintas identificaciones que iba teniendo en su vida. Y a partir también de su orientación sexual, de un montón de posicionamientos. Pero me parecía que la diferencia anatómica de los sexos, por usar la frase de Freud, era algo completamente claro y distinto. Y que si no, bueno, claro, podía haber alguna anomalía genética, todos vimos la película XXY, etc. Pero pensar grados de diferencia me rompía la cabeza literalmente, ¿no? Y me resultaba muy inesperado de parte de la biología. Pero bueno, una de las tesis centrales de la autora dice así, una de las tesis principales de este libro es que etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. El conocimiento científico puede asistirnos en esta decisión, pero solo nuestra concepción de género y no la ciencia puede definir nuestro sexo. Es más, nuestra concepción del género afecta al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos, en primera instancia. Es decir, es la concepción social de género la que muchas veces afecta la orientación de la ciencia y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las prácticas, sí, y las prácticas educativas, por eso decía los apoyos de nuestro pensamiento, ¿no? Están apoyados en distintas otras disciplinas. Por ejemplo, algo que creo que compartimos las prácticas sí y las prácticas de la educación es que estamos apoyados en una concepción de la biología que supone que en términos de genitales hay hombres y hay mujeres, ¿no? De ningún modo lo pensamos como una gradación. Hasta diría, de ningún modo pensamos que hay biologías y no biología, y que por lo tanto no estaríamos exentos de pensar en qué biología nos estamos apoyando y si esa biología en la que nos apoyamos ayuda a nuestro trabajo, ayuda a nuestra capacidad de recepción de las personas que llegan a nosotros o no. Por lo tanto, si hay diversas biologías, tenemos la posibilidad
de investigar un poquito, no porque nos tengamos que volver biólogos, pero sí investigar un poquito para ver cuál de ellas entrama mejor y potencia mejor nuestras herramientas de trabajo. Y, por ejemplo, con respecto a la antropología, todas las prácticas educativas y todas las prácticas sí tienen alguna concepción de familia, ¿no? Pensamos la familia de algún modo. Si podemos decir que existen unas familias disfuncionales, es porque suponemos que las hay funcionales, o al menos en lo ideal, podemos imaginárnoslas, aunque sea, ¿no? No serán las nuestras, no serán las que conocemos, pero en algún lugar de Finlandia debe haber. Entonces, para eso, muchas veces, e inclusive sin saberlo, nos estamos apoyando en la antropología. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción de salida exogámica, por ejemplo, ¿no? Jorge, tenés 44 años y vivís con tus papás, Jorge. Me tenés podrido. A ver cuándo te conseguís un laburo y te vas. Ahí, en esa frase, tenemos una concepción de salida exogámica, una concepción de familia, de cómo se conforman las nuevas familias, y por lo tanto, también tenemos una concepción de prohibición del incesto. Esto en general, en nuestra cultura muy francófila, es un producto directo, como decía, lo sepamos o no, del libro Las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, que es del 49, ¿no? Que es el que teoriza que más allá de qué momento de la historia y de qué cultura se trate, siempre hay algún modo de la prohibición del incesto. Es decir, siempre hay dos personas del clan o del grupo familiar que no pueden, es que está prohibido que tengan sexo entre sí y que se reproduzcan. Bueno, entonces, después si quieren, podemos entrar por el lado de la familia y la antropología. Me di cuenta preparando lo de hoy que necesitaríamos 4 horas, así que voy a restringirme más a la cuestión de lo biológico porque creo que es la que más hace sentido común. Perdón, Sí. te escuché esto de Lévi-Strauss y yo recordaba como lo que completa eso, que es que, por otro lado, por aberrante que nos parezca una determinada práctica sexual o una determinada relación en nuestra cultura, en alguna cultura humana de otro lugar, esa relación que para nosotros está prohibida o es incestuosa, es la prescripta, que eso es lo más loco. Por ejemplo, que el padre sea quien inicia sexualmente a su hija o ese tipo de cosas. Totalmente. Eso también. Por eso es importante Decime. No solo que existen otros tipos de relaciones marcadas como incestuosas, sino que lo que para unos es incestuoso, para los otros es lo obligatorio. Entonces, ahí es donde entra lo cultural, ¿no? Por eso Lévi-Strauss, y esa es la idea del estructuralismo, lo que le importa es la línea lógica que subyace a todas las presentaciones. Una presentación puede ser la contraria de la otra, pero en ambas hay un término que está prohibido. Eso es lo que le importa. Pero al apoyarnos en esa concepción, después si quieren lo ampliamos en el momento de la conversación, al apoyarnos en una concepción de la prohibición del incesto a la Lévi-Strauss, muchas veces lo que también estamos introduciendo es la opresión de un género por el otro, porque en el sistema de Lévi-Strauss las mujeres se intercambian, ¿no? Son semisujetos, porque son sujetos en cierto sentido, pero en otro sentido son objetos. Las mujeres son objeto de intercambio. Entonces, junto a la prohibición del incesto, por ejemplo, viene toda una concepción sobre el género. Entonces, genera en realidad muchas cuestiones cuestionar la prohibición del incesto de Lévi-Strauss porque parece que estuviéramos metiéndonos en el escabroso terreno del abuso sexual contra infantes. Pero en realidad, lo que Lévi-Strauss llama prohibición del incesto es todo un pack de regulaciones. No solamente con respecto a lo que en una cultura se entiende por incesto, sino también con respecto a cuál es el lugar asignado a las mujeres en esa cultura y cuál es el lugar asignado a las salidas exogámicas no prescriptas. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo género, las familias de filiación múltiple, donde hay más de un papá y una mamá, etc. Pero bueno, esto era para darles una noción con 2 ejemplos de cómo nuestro pensamiento está apoyado en disciplinas que a veces
sin saberlo, formatean no solamente el modo en que percibimos, sino el modo en que pensamos nuestros dispositivos y nuestras herramientas de intervención. Ahora, yendo a lo que les decía de Fausto Sterling, ella lo que propone es esto, ¿no? Dice, nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcionarnos respuestas definidas sobre las diferencias sexuales. Cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, más claro resulta que sexo, entre comillas, no es una categoría puramente física. Las señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras concepciones del género. ¿Mm? Dice, considerando el problema que veníamos considerando, los miembros del Comité Internacional quieren decidir quién es varón y quién es mujer. ¿Pero cómo? Aunque María Patiño se ajustara a una definición razonable de feminidad en términos de apariencia y fuerza, también es cierto que tenía testículos y un cromosoma Y. Esto, fíjense, el tema, si lo historizamos, antes de 1968 hubiera pasado el test. Si se hubiera avenido a esa práctica degradante de desnudarse frente al comité para que verificaran si era mujer o no, hubiera pasado el test. Entonces, dice, el Comité Olímpico Internacional puede aplicar la prueba del cariotipo, que es el conjunto de cromosomas de la célula, es mucho más que el ADN, o puede aplicar la prueba del ADN o inspeccionar las mamas y los genitales para certificar el sexo de una competidora. Pero los médicos, y acá pasamos de tema a algo que creo que nos puede llevar muy directamente a pensar el modo en que constituimos nuestra percepción y pensamiento, dice, eso lo puede hacer el Comité Olímpico, pero los médicos se rigen por otros criterios a la hora de asignar un sexo incierto. Se centran en la capacidad reproductiva, en el caso de una feminidad potencial, o en el tamaño del pene, en caso de una presunta masculinidad. Ustedes sabrán que el embrión, hay un momento del desarrollo embrionario donde no se puede saber, no porque no se vea aún por los medios técnicos que tenemos, ¿no? Sino que hay un momento donde no se puede saber si eso que está en el lugar de los genitales se desarrollará hacia lo que conocemos por vulva o por pene. Entonces, el punto de partida es el mismo en el desarrollo. Ahora les voy a decir algo más sobre esto, ¿no? Entonces, se centran en la capacidad reproductiva para la feminidad potencial o el tamaño del pene para el caso de una presunta masculinidad. Y dice, por ejemplo, si un bebé nace con 2 cromosomas X, oviductos, ovarios y útero, pero un pene y un escroto externo, ¿es niño o niña? Casi todos los médicos dirán que es una niña, a pesar del pene, por su potencial para dar a luz, y recurrirán a la cirugía y tratamientos hormonales para validar su decisión. Entonces, la elección de criterios para determinar el sexo y la voluntad misma de determinarlo son decisiones sociales decisiones para las cuales los científicos no pueden ofrecer guías absolutas, ¿no? Además, fíjense que incide mucho la tecnología y marca tendencia porque técnicamente es mucho más posible construir una vagina que un pene funcional. Eso ya marca muchas veces la decisión de los equipos médicos, ¿no? Entonces, acá aparece muy fuerte lo que podríamos llamar la máquina binarizante, ¿no? Fausto Sterling dice, desde el punto de vista de la práctica médica, el progreso en el tratamiento de la intersexualidad, que así se llama a las condiciones genitales y de aparato reproductor que no se ajustan a las categorías estandarizadas, dice, el progreso en el tratamiento de la intersexualidad implica mantener la normalidad. En consecuencia, debería haber solo 2 categorías, macho y hembra. El conocimiento promovido por las disciplinas médicas autoriza a los facultativos a mantener una mitología de lo normal a base de modificar el cuerpo intersexual para embutirlo en una u otra clase. Sin embargo, el progreso médico de una persona puede ser la disciplina y el control de la otra. Es decir, acá Fausto Sterling nos habla de las personas intersexuales que, en general, y aún en la actualidad, con algunas excepciones, por suerte, que empiezan a aparecer, cuando nace un bebé que no se ajusta
a la categoría de feminidad o masculinidad biológica que opera, se lo opera, ¿no? A veces hay problemas médicos que requieren de esa intervención, porque hay dificultades con el orinar y distintas cuestiones que pueden ser peligrosas, y entonces sí hay que operar. Pero otras veces no hay ningún problema funcional, no hay ningún problema médico, y lo que ocurre es que inmediatamente se opera. La población mundial de personas intersexuales, depende de la estadística que miremos, está entre el 1 y el 2% mundial. Pero, si uno toma una muestra grande, como hay diferencias de formas y tamaños en los genitales, uno se da cuenta, y ahí hace una broma Fausto Sterling muy interesante en su libro, que dice, bueno, los médicos deben tener un falómetro, porque en realidad hay de tantos, hasta tantos milímetros, se considera que eso que hay ahí es un clítoris. A partir de tantos otros milímetros, se considera que es un pene. Pero entre el número de milímetros máximo para el clítoris y el número de milímetros mínimos para el pene, hay unos milímetros vacíos, en blanco. Entonces, ¿qué pasa con los órganos que miden en esa escala intermedia? Son operados, ¿no? Tan simple y tan terrible como eso. Son operados. Entonces, Fausto Sterling pregunta, si no encajan de manera natural en una clasificación binaria, a menos que fuese con un calzador quirúrgico, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Por qué se mueve todo el aparato médico y de salud y jurídico para lograr que las personas que no encajan en esa clasificación encajen, pero encajen con un calzador quirúrgico? Entonces dice, ¿por qué debería preocuparnos que una mujer, entre comillas, con sus mamas, su vagina, su útero, sus ovarios y su menstruación, tenga un clítoris lo bastante grande para penetrar a otra persona? ¿Por qué debería preocuparnos que haya personas cuyo equipamiento biológico natural les permita mantener relaciones sexuales naturales de un modo que no estamos acostumbrados a pensarlas, ¿no? ¿Por qué deberíamos amputar o esconder quirúrgicamente un clítoris ofensivamente grande? ¿No? Digo, además es interesante porque creo que todos nos espantamos de la cliterectomía, nunca me sale esa palabra, que se practica en algunos países árabes, algunos, no son todos, pero esto que ocurre en el hospital, que está a 3 cuadras de mi casa, como una práctica cotidiana, no me produce el mismo espanto, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Entonces, podríamos decir que lo que conocemos por vulva y pene son categorías establecidas médicamente en cuanto a forma, tamaño, funcionalidad de órganos genitales internos y externos, y que cuando no se encuentran dentro de determinados parámetros van a ser operados para ajustarlos a dichos criterios. Por lo tanto, podríamos decir que lo que conocemos como identidad un poco está mantenida a fuerza de cuchillo. Creo que es una buena metáfora para saber cuánta violencia implícita y explícita requiere el mantenimiento de la forma que conocemos de identidad, ¿sí? Y les digo una cosita más, y si quieren vamos a unas primeras preguntas o intercambios, para que no sea solamente hablando yo, que les quería contar lo siguiente. Cuando yo empecé a trabajar con personas trans y con personas no binarias, no ocurre tanto con las personas intersex, porque justamente es lo que no se ve muchas veces, ¿no? Entonces, lo que me interesaba para pensar la percepción es esto. Yo sentí una especie de ataque a mi percepción. No entendía. Cuando la transición está más completa y la persona está muy como ajustada a los parámetros estandarizados de un género, no produce tanto ese efecto. Pero cuando vos trabajas con una persona que tiene nombre masculino, pero pide que la llames con pronombre femenino, tetas y barba, sentís, en principio, cuando venís así, como yo contaba, yo tengo cabeza de Commodore 64, es decir, estoy modelado por la tecnología de los 80, te resulta un ataque a la percepción.
¿no? Porque las categorías que vos tenés para leer a tus semejantes quedan directamente tocadas por alguien que porta signos de categorías que estamos acostumbrados a pensarlas como excluyentes. Basta pensar la división por sexo de los baños en distintas instituciones, o las filas en los colegios. Ya no se hacen siempre así, por suerte, pero se siguen haciendo mucho las filas de varones y mujeres, ¿no? Y la división de los baños. Entonces, a partir de estas cuestiones que producían un ataque a mi percepción, yo empecé a pensar, y aclaro, aunque sea obvio, que no es un ataque porque la persona me estuviera atacando de ningún modo, ¿no? Sino porque mis categorías se veían conmovidas. Yo empecé a pensar qué produciría en los papás y las mamás, o en los referentes y personas cercanas de las personas trans que atendíamos, la transición de estas personas, ¿no? Y entonces decidimos con una compañera del equipo de grupos, Mabel Anido, hacer un espacio grupal de acompañamiento para familiares y referentes de personas trans. Lo propusimos así porque muchas veces estas personas emigran de sus provincias o países de origen, expulsadas por la violencia de sus familias, que no tolera esta transición, y sus referentes, sus sostenes, no son familiares de sangre, ¿no? Entonces queríamos abrir el grupo a que pudieran venir también personas que fuesen referentes importantes, aunque no fueran padre, madre, hermano, tía. Entonces, lo que yo empiezo a notar cuando empezamos a transitar este grupo es que cuando empieza la transición, los familiares muchas veces entran en una especie de tiempo infinito, de tiempo al que no se le ve el final, en términos de la angustia que sienten, porque si ustedes piensan la identidad como un concepto relacional y no como un concepto individualizado en la persona que vemos, van a poder empezar a pensar que cuando una relación muy importante, hasta fundamental para mí, produce un cambio significativo en su identidad, necesariamente me obliga, aunque no tenga ninguna intención de hacerlo, a producir un cambio en la mía. Entonces, estos papás, lo que les ocurría es que veían su posibilidad de representarse atacada. Y por eso rechazaban muchas veces la transición de sus hijes. Una vez que encontraban en este espacio cierto acompañamiento y ciertas posibilidades de pensar, a partir también de compartir con otros papás que tenían más tiempo de experiencia en esto, y le decían, no, mirá, esto que a vos te pasa, a mí me pasó también, pero después de los primeros meses ya lo pude empezar a pensar de otra manera. Ayer fui con mi hija, que antes era hijo, a tomar un café y ya nos animamos, porque muchas veces el rechazo no es en la intimidad, sino que el rechazo es en lo público. ¿Cómo voy a ir a tomar un café con mi hija? O muchas veces papás que pueden pensarlo quedan muy preocupados por las violencias que puedan llegar a recibir de lo social, que efectivamente ocurran, ¿no? Pero entonces, fíjense que la identidad está muy relacionada a la capacidad de representarnos. Y cuando no tenemos la capacidad de representarnos, nos sentimos que nos disolvemos. O sea, lo que empezamos a hacer es a pelear, a defendernos, ¿no? Porque hay algo que está muy estudiado en relación a, ustedes deben conocer, en relación a los bebés y la relación con sus cuidadores, ¿no? Que no es lo mismo el llanto de llamada al cuidador que el llanto cuando ese cuidador no responde por mucho tiempo, ¿no? Winnicott lo que dice es que la capacidad de ese bebé de representarse se va destruyendo. Y por lo tanto, llega un momento donde eso queda como una ruptura del psiquismo que después aparece en los dispositivos analíticos de modos muy particulares. Pero no quiero entrar en eso porque me interesa más el campo que compartimos entre todas las profesiones. Entonces, lo que quería plantear a partir de esto es que para que podamos acompañar a personas de la llamada diversidad sexogenérica y a sus familias, nos es imprescindible trabajar con lo que ocurre en nuestra percepción y pensamiento, sobre todo cuando empezamos a trabajar en ese campo. Porque hay colegas que están con muchas ganas de empezar,
y con mucho miedo de empezar también. Y yo creo que ese miedo no es tonto. Tiene que ver con que uno va a sí o sí haber confrontado el modo en que se representa y representa el mundo de modos que probablemente lo modifiquen. Yo me acuerdo la primera vez que me consultó una persona que estaba en pareja de a tres, ¿no? Y que era la primera entrevista. Y a los 50 minutos más o menos de la primera entrevista me dice, mira Pablo, discúlpame, yo vine con vos porque me dijeron que eras un analista de los que hablan y no dijiste una palabra. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que todo lo que se me ocurre es un cliché tras otro. Y para decir estupideces mejor no digo nada. Le digo, si vos me das tiempo, vas a ver que hablo. Pero necesito, le digo, como tratar de pensar desde otro lado. Además me fui después a mi casa pensando, ¿cómo es esto de pareja de a tres? Estará interesante, como nunca lo pensé. ¿No? Entonces, digo, como hay algo de que no se nos ocurre, ¿no? No está en nuestro mundo de posibles. Por eso, creo que hay un primer tiempo en el trabajo, esto era algo que quería compartirles, un primer tiempo en el trabajo con la diversidad sexogenérica, donde está bueno que estemos acompañados, así como estos papás se benefician de estar acompañados por otros que tienen más tiempo en esto, está bueno que estemos acompañados por colegas que ya tienen un tiempo y pueden hacernos de sostén psíquico con respecto a esas cosas que nos ataquen, la percepción y el pensamiento, y podamos compartirlas. Porque una vez que transitas un tiempo de esto, es interesante cómo se transforman las preguntas. Pasás de preguntarte, ¿cómo es que alguien resulta trans o no binario? Pasás a preguntarte, ¿cómo es que alguien resulta heterosexual? ¿No? Es decir, empezás a pensar que toda subjetividad implica una construcción y que si queremos poder explicar algo de la diversidad sexogenérica, tenemos que poder explicar algo de lo hetero y de lo cis. O sea, en esa supuesta coincidencia entre el género asignado al nacer y el que se desarrolla luego, no hay algo simple, hay un montón de procesos que ocurren, ¿no? Pensaba, las identificaciones, Silvia Bleichmar plantea en Paradojas de la homosexualidad, en Paradojas de la sexualidad masculina, donde trabaja la homosexualidad constituyente de toda masculinidad, que en realidad estaría mal dicho, ¿no? Porque ya implica verlo desde la sexualidad adulta hetero u homo, pero ella usa el título justamente para jugar un poco con estas ideas, explica ahí el concepto de identificación de género, por el cual entre los 2 y los 3 años, los chicos ya saben perfectamente quién es nena y quién es nene, lo cual no implica que necesariamente supongan que a eso se le corresponde un genital determinado. Mi hija, por ejemplo, a los 2 años ya sabía perfectamente quién era nene, pero a los 3 y algo me preguntaba, ¿el tío Agustín tiene cuchu o pito? ¿No? Y entonces me iba preguntando, ¿quién tenía? Obviamente, en nuestro entorno, la mayoría era cis, pero fue muy interesante una vez que fuimos, que no había luz en la escuela, y la llevé al centro de salud, y había una paciente mía que no había llegado a ver mi mensaje, y vino, y nos quedamos charlando en el patio, con mi hija jugando alrededor, que era una mujer trans, y entonces Emilia, mi hija, me empezó a preguntar, y yo me encontré diciéndole algo que hubiera sido impensable e inverosímil para mí en mi crianza, por ejemplo, que fue decirle, bueno, hay hombres que tienen pito, hay hombres que tienen cuchu, hay mujeres que tienen pito, hay mujeres que tienen cuchu, y entonces por eso hay mujeres trans y hay hombres trans, y ella me pregunta y va armándose una idea del mundo que creo que es bastante distinta de la que se me armó a mí. Pero claro, algo tan sencillo como pensar, en vez de pensar hombre pene, mujer vagina, pensar hay hombres con pene y hombres con vagina, mujeres con pene y mujeres con vagina, digo, estas dos versiones, dichas así, que parecen tan sencillas, tienen no solamente un modo de pensar muy distinto en cuanto a las lógicas, porque no es lo mismo la lógica binaria, oposicional y oposicional, ¿no? Donde las categorías no se cruzan ni se mezclan, que pensar una lógica donde hay otros tipos de movimientos, ¿no? Entonces, en esos dos enunciados tan sencillos hay usos de lógica muy distintas,
versiones de la biología y de la antropología como apoyos disciplinares muy distintos, y hay también, diría yo, proyectos de sociedad muy distintos. Bueno, si quieren hacemos no sé si le parece a Valeria y a Carla hacer una primera pausa para que no sea yo solo quien hable. Sí, está bueno para ir pensando, porque creo que a todos se nos van ocurriendo un montón de cuestiones. Bueno, de hecho hay algunas ahí escritas en el chat, Pablo, no sé si las has podido ir viendo, pero esto, a mí se me presentaba esto de cómo hacemos para reestructurarnos de alguna manera, resetearnos, y poder pensar esto de salir de la dualidad, de lo binario, que todo el tiempo nos llama a pensar, y en lo cotidiano. Vos referías recién una situación con tu hija. Bueno, ayer me pasó a mí con mi hijo, que estábamos viendo la tele y salían bailando dos chicas el tango. Y dice, dos chicas bailando el tango, no se puede. Entonces yo le digo, ¿por qué no se puede? Sí se puede, son dos chicas, les gusta el tango, pueden bailar. Y bueno, y mi hija, que es más estructurada, estaría diciendo, no, no se puede. Y bueno, y se surgió una conflictiva familiar ahí. ¿Qué es lo esperable y qué no? ¿Por qué no es esperable? ¿Y cómo hacemos para armarnos de herramientas para poder de alguna manera abrir, que son pequeños, ellos todavía están con posibilidad, nosotros también, pero resulta a veces como más difícil cambiar estructuras. Que bueno, si estamos acá es que pensamos en hacerlo. Pero bueno, es súper interesante lo que decís, ¿no? Como muchas veces, por más que nosotros intentemos producir una apertura, los chicos, como modo de sostenerse, toman lo hegemónico de la cultura. Yo le pregunto a mi hija si puedo tener novio y me dice que no. No, novio no podés tener, solo novia. Y ni siquiera, ahora ya no me deja ni novia tampoco, pero en un momento la novia estaba autorizada, el novio no. Entonces, acá había una pregunta que me parecía importante que dice Gisela, que dice que quería diferenciar no binaria con intersexual. Intersexualidad se le llama a la situación donde la genitalidad y el aparato reproductor no entran en los parámetros médicos de hombre y de mujer. Entonces, por ejemplo, como tenía María Patiño, tenía vulva, pero tenía también testículos, ¿no? Entonces eso no entra en la categoría estandarizada. Ahora, cuando hablamos de no binaria, genitalmente puede haber algo que entra en los estándares, pero el modo en que la persona se siente, es decir, no se siente ni hombre ni mujer, y suele manifestarse en lo visible con características de lo que nosotros entenderíamos, los que estamos muy generizados y binarizados, como características de ambos géneros, ¿no? Pero genitalmente puede ser muy estándar, digamos. Ahora, a mí me parecía importante traer la intersexualidad porque yo lo que veo, por ejemplo, en mi propio campo, es que hay, y también en lo social, ¿no? Hay mucho interés por las transiciones de género, es decir, por el fenómeno de lo trans, pero no hay, y por ejemplo, en psicoanálisis hay toda una parte del psicoanálisis que intenta psicopatologizar eso, pero no hay un interés por la intersexualidad. Y a mí me llama la atención, diciendo, claro, ¿y por qué no hay un interés por la intersexualidad? Porque si se desarma el binario macho-hembra, se desarman un montón de cosas. Digamos, todas las categorías que se usan para psicopatologizar a las personas trans están basadas en la diferencia hombre-mujer, que diría, no importa si es estructural y lingüística o si es biológica. Digamos, ambos discursos requieren categorías diferenciales y opositivas. Digamos, entro solo un segundo para quienes estén interesados en el psicoanálisis, pero la versión lenguajera está apoyada con modificaciones, pero está apoyada en Lévi-Strauss, en Saussure, para quien los significantes son opositivos y diferenciales. O sea, un significante es lo que los otros no son. Y por lo tanto, las categorías y hombre-mujer tienen que cumplir con esa lógica también. Lo que presenta Fausto Sterling no cumple con esa lógica, ni para la biología ni para el lenguaje. Entonces yo creo que la inexistencia a la que se lleva la intersexualidad en disciplinas como la mía tiene que ver con esto mismo que les decía antes.
nuestra identidad profesional y nuestra identidad personal en algún punto se superponen. Entonces, lo que toque nuestra identidad personal, nuestra concepción de familia, de pareja, de género, de sexo, de desarrollo, toca algo de nuestra identidad profesional. Y viceversa, ¿no? A veces uno se va conmovido de este trabajo con respecto a su concepción de pareja, como contaba, y pensando en términos personales algo de eso. Otras veces se va conmovido en términos de ¿con qué herramientas pienso yo el trabajo que hago? Porque, digamos, todos tenemos la experiencia de no tener lugar en el otro, digo de modos muy sutiles, no me refiero a las cosas brutales, cuando sentís que no hay lugar, que no se te recibe. Y muchas veces, con la mejor intención, muchos colegas intentan hacer ese lugar, pero como no les es pensable, no lo pueden dar. Lo que desde el psicoanálisis se llama escucha, tiene como precondición la posibilidad de recibir al otro, de recibirlo en nuestro pensamiento. Digo, tenés que serme pensable como un posible. Si te veo como un marciano, ¿qué voy a poder escuchar? ¿No? Bueno, ahí eso para la diferencia que preguntaba la compañera, Gisela. Después veo que hay muchos comentarios muy, muy certeros, que ustedes ya habrán podido ver, pero no sé si hay algo, alguna pregunta o alguna cosa que haga falta aclarar. No sé si también si quieren, gracias Gabriela, si quieren contar alguna situación o quieren contar alguna cuestión, alguna duda que tengan, o quieren que desarrolle más alguna otra cosa. Hola, Pablo. Hola, Jimé. Pensaba un poco en esto de, por supuesto, la importancia de la estructura con la que viene cada uno en la clínica para pensar, ¿sí? Para pensar cuando se recibe un paciente. No sé mis colegas, pero acá, digamos, tampoco entré en que es un ámbito donde abunden las consultas, ¿sí? de pacientes trans, por ejemplo. Lo que yo sí he notado, y me parece que puede haber que hay una diferencia abismal con los adolescentes, ¿sí? A donde hay una apertura absolutamente distinta. Digo, adolescentes, no sé, 15, 16, 17, 18 años, y donde ya, digamos, vienen, y por supuesto por estar atravesados por la cultura, vienen con otro pensamiento. Eso sí se puede escuchar en el consultorio, donde pueden decirte, no sé, que se peleó con el novio porque tiene una novia nueva, o que bueno, que está saliendo con más de un chico, y me parece que también estos espacios de formación, de alguna manera, hacen a que uno pueda salirse de estas estructuras con las que uno, digamos, vino formado, si querés. Pero creo que toda la camada adolescente me parece que viene con otras estructuras totalmente distintas a la nuestra, ¿no? Me parece que por eso están estos espacios, ¿no? Donde nosotros necesitamos repensar, y me parece esto que decís súper interesante, para poder alojar a quien viene a consultarnos, ¿no? Que nosotros le demos un turno y se siente en la silla de enfrente, no quiere decir que uno aloje. Esto que decís, Jimé, me parece digo, en este sentido Lo digo que ahora me gustaría que sigas, pero quiero decir que esto me parece que es súper importante, ¿no? Porque no en todos los lugares hay acceso a clínica con personas trans, sea porque, que en general creo que es porque no llegan, ¿no? Personas trans hay en todos lados, pero sí, por ejemplo, el campo de la clínica con adolescentes, esto que explica Jimé me parece súper certero, porque es cierto, a mí me ha pasado escuchando adolescentes decir, pará, lo que vos entendés por heterosexualidad y lo que yo entiendo por heterosexualidad no es lo mismo. A ver, vamos a aclarar los términos. Y me entero que hetero u homosexualidad, para muchos pibes, lo que significa es con quién te imaginás armando una vida, armando un proyecto, no importa si de pareja, familia, lo que sea, no con quién tenés sexo. Sexo podés tener con las personas que te gusten, ¿no? Y no importa tanto si son hombres, mujeres, no binarias, pero sí a veces hay una orientación, si querés,
en el sentido de con quién te imaginas armando proyecto. Y claro, yo cuando pienso en hetero u homo, pienso más en orientación sexual genital, con quién te gusta tener sexo. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que dice Jimé es un dato muy bueno para que todos podamos pensar, tanto en salud como en educación, es muy probable que tengamos contacto con adolescentes y que ahí nos encontremos con estas cuestiones. O inclusive con que es válido empezar no solamente es válido, sino que es nombrable como relación un tipo de vínculo donde no hubo presencialidad. Me acuerdo de un paciente que me empezó a hablar de que se había puesto de novio y me habló, y de repente me entero que nunca se vieron y no había pandemia, ¿no? Sino que el muchacho era mexicano y bueno, estaban ahorrando su dinero para poder verse, pero ese era un noviazgo. Y lo importante que era que yo lo pudiera pensar como un noviazgo, ¿no? Como yo, en mi cabeza, me digo, si nadie le tocó nada a nadie, eso no es un noviazgo, ¿no? Me agarra como una cosa así, y bueno, y no es así para otras personas. Sí, la dificultad de pensar también, de pensar o de entender la lógica del otro, ¿no? Porque uno me parece que, digo, y esto lo pienso desde el psicoanálisis, ¿no? En esto de poder de alguna manera desinvestirse de lo propio, porque uno tiene que poder escuchar también con la lógica del otro, ¿no? Que me parece que es el gran desafío que tenemos todos, ¿no? Que la lógica nuestra no es la del otro. Digo, y ahí me parece donde viene toda esta cuestión importantísima de poder desidentificarse o desmantelar algunas concepciones que vienen súper arraigadas históricamente, desde luego, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Pablo, yo soy docente de biología y a la vez siempre tratamos en el colegio de formar grupos para activar la educación sexual desde el nivel primario, desde otro cargo y como docente de mis alumnos. Y sí, a mí me parece, es una postura y me gustaría escuchar qué pauta me podés dar de acción para repensar mis prácticas a partir de ahora, de todo esto. No me resulta complejo recibir personas que sean trans o intersexual y trabajar la diversidad y trabajar el respeto por el otro. Desde ahí me resulta como más simple, me parece, de trabajar en una escuela. Estamos hablando en un ámbito escolar. Sí me genera un poquito más de temor hacer intervenciones no adecuadas, ¿sí? Desde el momento de la formación. ¿Se entiende? Porque una cosa es, no quiero decir que cuando nosotros recibimos a nuestros alumnos con las inquietudes que tienen y demás no estemos formando nuestras intervenciones, pero una cosa es intervenir desde lo que traen y otra cosa es la intervención desde lo que nosotros ponemos en el lugar de la formación, en las clases, en los espacios de educación sexual. No sé si soy clara, no sé si soy clara con lo que me genera inquietud. De verdad que también... Si te sigo bien, ¿te referís a qué materiales utilizar para poder realizar esas actividades? En realidad, ¿cómo nos plantamos nosotros? Suponete, nosotros trabajamos con niños púberes, ¿sí? Entonces trabajamos la diferencia entre crecer, desarrollarse, cuáles son los cambios, cómo hay que acostumbrarse a sus cambios, conocer su cuerpo, respetarse, respetar al distinto, ¿sí? Primero respetarse uno mismo y respetar a los otros, parecidos en algunas cosas a nosotros y diferentes en algunas cosas a nosotros, no importa de qué género estemos hablando, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos todos los materiales apuntan a lo binario, O sea, todos los videos, hasta los propuestos en los canales oficiales, por ejemplo, te voy a nombrar así, Paca Paca, Encuentro y demás, que tienen una bajada desde lo curricular y desde lo literario en base a la perspectiva de género. Sin embargo, todo lo que habla de la parte biológica, ¿sí? Y como profesora de biología, que ya anoté todo lo que tengo ganas de leer a partir de lo que te escuché, todo lo que viene desde lo biológico sí apunta a lo binario. Entonces yo digo,
es incorrecto, estamos metiendo la pata cuando, desde tu punto de vista, cuando como docentes hablamos de que los varones tienen determinados cambios y las mujeres tienen determinados cambios. ¿Se entiende la pregunta? Disculpen si estoy fuera de contexto con lo que estoy preguntando. A ver. Creo que sí, mira, ahí por eso mismo, ahí les paso el link para que bajen el PDF del libro de Anne Foster Sterling, porque sí. Me parece que además está escrito muy interesantemente porque es un libro que tiene muchísimas notas al pie, la mitad del libro son notas al pie, entonces si vos lo lees sin entrar a las notas al pie, lo lees como un libro de divulgación muy bien escrito y en una primera lectura te permite entrar más. Por ahí, en el caso de Andrea, que es profe de biología, le va a interesar mucho entrar a las notas al pie y profundizar en distintos aspectos de modos más específicos de la biología, ¿no? Pero tiene esa doble lectura, por eso se los recomiendo. Ahí vine leyendo los comentarios y lo me dice Andrea. A mí lo que me parece, lo que yo veo, es que hay una especie de buena intención en la idea de inclusión. Pero es una inclusión que implica incorporar otras presentaciones, pero que no repiensa la heterosexualidad. Yo veo el problema ahí, ¿no? Que no repiensa la noción de heterosexualidad. La heterosexualidad muchas veces sigue siendo lo natural, ¿no? Sigue habiendo una idea de sexualidad centrada en la conformación de la familia, en la reproducción, ¿no? En todo caso hay que ser abiertos, hay que dar lugar a otras cuestiones, pero me parece que eso no necesariamente toca el modo en que pensamos, en que nos pensamos, ¿no? Porque uno podría decir, yo le estoy proponiendo a los alumnos que no discriminen a las personas trans, es decir, que no sean violentos con el diferente o con la diferente, pero sigo pensando que el único modo de conformar pareja es de a dos y el único modo de conformar familia es con papá y mamá, porque si es así, no es una verdadera inclusión, pensaría yo. Si yo incluyo algo de verdad, eso va a modificar mi modo de pensar, mi modo de estar en el mundo y mi modo de concebir al mundo. ¿Sí? Sobre todo si es en cuestión, porque no estamos hablando de, se descubrió una anémona violeta y la incluyo dentro del mundo de los posibles biológicos. No, estoy hablando de prácticas cotidianas que conforman nuestra sociedad, sexualidad, pareja, crianza, familia. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que puede servir mucho para clínicos y para docentes es hacernos la pregunta, íntimamente en principio, o si tenemos confianza con otros colegas y otras colegas para poder compartir algo de esto. ¿Qué sería? Porque cuando se habla de la transversalidad de la ESI, me parece que a lo que se apunta es a eso. Es un contenido que trasciende disciplinas, pero que trasciende también la frontera entre lo profesional y lo personal. Entonces yo podría preguntarme, ¿esto que yo estoy intentando incluir, me toca o no me toca? Porque si no me toca, no lo estoy incluyendo. Esto es lo que yo diría, ¿no? Como ejercicio íntimo. Yo mismo puedo percibir reacciones de rechazo que tengo con situaciones que me cuestionan fuertemente en la clínica, ¿no? Yo trato de atajarlo y decirle, Tajman, te encontraste una que vas a tener que ver qué haces, pero creo que no hay problema con que sintamos ciertos rechazos. El problema es si no los podemos ver y los intelectualizamos, los actuamos, los llevamos a ser parte de nuestros dispositivos, ¿no? Pero te diría, no sé si con esto contesto, Andrea, lo que me estabas preguntando. Sí, me quedo pensando cómo intervenir con los niños pequeños. Eso es lo que me genera mucha duda, pero bueno, es algo que tengo que con niños, porque los adolescentes son una maravilla, ellos van a cuestionar lo que tengan que cuestionar y ellos mismos te obligan a la movilidad. Pero decime algo específico de los niños pequeños, así lo pensamos. Suponete, cuando en los primeros grados, primero o segundo grado, que hacen la imagen del cuerpo y que le empiezan a agregar, o aún en la etapa de preescolar, que le empiezan a agregar los genitales, entonces que identifican los genitales como masculinos y como femeninos. Esto es lo que a mí me hace ruido. Entonces, ¿cómo? Digamos. Y yo diría que ahí el problema... planteamos que
Esto es, nosotros ahí ya en los niños a esa edad, en la infancia de preescolar y primeros años de primaria, le planteamos que los genitales no necesariamente se corresponden con el sexo que ellos conocen como masculino. Esto es, ¿me entendés lo que me hace ruido? Está bueno, ahí específicamente. Bueno, y después, yo te diría, como profe de biología, depende qué concepción de biología sostengas. Si vos considerás que y ahora con el lío que me estás haciendo, ¿qué querés que te diga, Pablo? No sé, pará, déjamela repensar. Me estás sacudiendo. Este es el modo en que nuestra organización de psicoanalistas obtiene pacientes, angustiando gente. No, a ver, yo te diría, si vos, con el lío que te estoy haciendo, te propones repensar tu consideración de la biología, y te pones a leer y considerás que científicamente está bien desarrollada la postura de autoras como Anne Fausto Sterling, naturalmente te va a salir hablar de genitalidad no como aquello que determina el ser social de una persona, sino como algo en sí. Es decir, hay vulvas, hay penes. Eso no necesariamente entrama de un único modo con la construcción del ser social de las personas. Porque fíjate que en ese punto uno podría decir, ¿qué le importa a la biología? Lo digo un poco cuadradamente, ¿no? ¿Qué le importaría a la biología? ¿Qué ocurre con un pene en el sentido de la construcción social de la personalidad? Pero sin embargo le importa, está imbricado en su misma concepción. Por eso es que Fausto Sterling dice, no es la biología la que da forma a la cultura, es la cultura la que da forma a la biología. Entonces, si vos podés revisar tu forma de posicionarte en biología, naturalmente, cuando enseñes a chicos de esos grados, vas a poder darlo de otra manera, así como vos decías en el ejemplo. Pero también quisiera decir algo más. Me parece que no tiene ningún sentido que hagamos una especie de como sí, que nos pongamos en una postura progre y entonces ahora le enseña a los chicos de primero y segundo grado lo que va, pero que yo no lo siento. Porque ahí perdés el contacto afectivo con los pibes. Me parece que hasta tanto hay un tiempo de incubación donde uno investiga, explora, lee, comparte con colegas, y mientras tanto harás lo que puedas, seguirás dando las cosas como las dabas o irás introduciendo pequeñas modificaciones. Pero creo que la idea es que en esa exploración que vos puedas realizar, de acá a X años, naturalmente se te modifique. O sea, que en un momento sientas incongruente darlo de ese modo y no que lo modifiques a la fuerza. Por supuesto que hay cuestiones de otro orden, porque existe la ley de ESI y existe la ley de identidad de género y de matrimonio homosexual, y tiene que importar para nuestras prácticas. Pero también tiene que importar estos conocimientos y estos modos de pensar de un modo, diría, orgánico, porque de nada les sirve a las personas con las que trabajamos y a cuyos procesos de subjetivación colaboramos, que nos volvamos robotitos y nos desconectemos de ellos, ¿no? Creo que también vale, y que creo que los pibes lo aprecian mucho, cuando uno puede mostrar sus dudas, cuando uno puede dar clases desde decir esto yo no lo... esto es algo nuevo para mí, pero me doy cuenta de esto, me doy cuenta de aquello. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes habrán visto esa película Secreto en la Montaña, que es la historia de dos cowboys norteamericanos que tienen que vivir, dos varones, ¿no? Que tienen que vivir su amor a escondidas, y que yo me acuerdo, registro el momento en la película, esto fue, no sé, hace 20 años, no sé cuándo tiene esa película, registro el momento en la película en que ellos están que se animan o que no se animan a vivir su amor, y yo estaba emocionado, llorando, como diciendo, dale un beso de una vez, y no sé qué, y como olvidándome, después registré, me olvidé completamente si se trataba de dos varones o de qué. Pero creo que son esas experiencias afectivas que muchas veces hacemos con cuestiones culturales, lo que nos permite después habitar nuestros espacios laborales de otra manera, ¿no? Y creo que a veces hasta poder contar o relatar estas experiencias o compartirlas en clase pasando una película, pero, o sea, compartir aquello que nos tocó, creo que tiene mucho potencial transformador de las clases que demos.
Ahí creo que por ahí te entendí un poco más, Andrea. Sí, Adriana. Pablo, que pensaba lo mismo que decía Andrea, porque bueno, yo trabajo en un equipo interdisciplinario en el nivel inicial y trabajamos mucho la temática de ESI, porque cuesta un montón incluirla con las familias, con los docentes, y pensaba en esto de que las láminas que nos mandó el gobierno ya hace muchos años, cuando salió la ley, marca esto de el varón y la mujer, lo que tiene el varón y la mujer, que después cómo van siendo los cambios y demás, y también se me planteaba esto de cómo hacemos para decir, o sea, que más allá de lo biológico, puede haber diferentes percepciones. Bueno, comparto eso con Andrea, y también comparto con Anabela, que es docente inicial, y que también vivió una experiencia parecida, que decía, a los 2 años, un alumnito le dijo que él se sentía nena y quería jugar a disfrazarse y demás, entonces hubo compañeras que le dijeron, bueno, saca todo lo que sea de disfraces de princesas, zapatos y demás. Esto de querer normalizar, digo que cómo nosotros de alguna manera moldeamos esto, cómo hacer para desterrar esas cuestiones. Bueno, estamos en camino porque se generan estos espacios y otros también que apuntan a eso, pero digo, como desde esas cuestiones, ¿cómo vamos forjando? Bueno, uno podría decir que una juguetería es el dispositivo normalizador más potente que hay. Después de empezar a pensar estas cosas, entras a una juguetería y te espantás. Yo creo que ahí hay una cosa que dijiste, Valeria, súper importante, que es nuestra posibilidad de intervención desde lo lúdico, ¿no? Digo, ahora no es una escena tan rara en una escuela, una piba bailando un pibe al fútbol. Eso me encanta, ¿no? Digamos, como que empezamos por los deportes hoy, ¿no? Y eso se ve en las escuelas. Unas pibas que juegan impresionante al fútbol, no importa si juegan bien o mal, no importa que juegan, ¿no? Pero digo, me acordaba de hace algunos años varones muy frustrados porque no podían, les hacían caño, los bailaban. Entonces, me parecía súper interesante pensar lo lúdico como herramienta de intervención. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las docentes y los docentes y de los profesionales, sí, muchas veces está diciendo muchas cosas. Quiero decir, si yo tengo, como he tenido muchos años, talleres de juegos para chicos, y si tenemos disfraces, ¿yo me disfrazo de princesa o no? Si hago o no hago eso, porque digo, yo considero que en el juego el referente juega, ¿no? Esto creo que es como una especie de acuerdo que podemos tener entre distintas profesiones. No es que hacemos jugar a los demás, nos metemos en el juego y los pibes te hacen saber cuando no estás metido en el juego. Entonces, en principio, yo puedo ser una hermosa bella y que la bestia sea una nena, ¿no? Y me ha pasado en los talleres de juegos, que además que parece que es muy divertido que yo sea pelado, porque eso permite toda una serie de cuestiones, y me hacen pelucas con masa, y bueno, quedó muy hermoso. O hermosa, depende el caso. El asunto es que entonces, me parece que lo lúdico es una herramienta justamente que trasciende fronteras, sean salud o educación, y nos permite empezar a introducir desde el juego modos no tan generizados, ¿no? Porque no es lo mismo si ponemos los deportes separados, o si ponemos a la casita en el jardín solamente los dejamos jugar a las nenas, o si dejamos también jugar a los nenes también, ¿no? Creo que desde nuestras propuestas de juego, que muchas veces son simplemente con los materiales que ponemos a disposición y para quién, estamos diciendo toda una concepción de lo sexogenérico. Así que creo que lo lúdico es otra vía. Y después, sí, perdón. Dale, Cecilia. No, quería algo que vengo pensando ya hace un tiempo, que creo que lo más importante para ver ese cambio es de construirse uno pensando en que no hay una normativa que es digamos, la válida, ¿no? Desde heterosexual, creo que esto es lo válido y lo único posible. Y si uno empieza a deconstruir eso y empezar a pensar los diferentes tipos de elecciones, y los diferentes, que todo es válido en realidad y que todo está bien, porque siempre nos enseñaron que no, al principio, bueno, y ser homosexual
es aceptable, pero lo miramos de reojo y cada vez esto se va como deconstruyendo y a medida que uno se construye, ya no empieza a ver todo en términos de binario, femenino-masculino. Es como que ya uno lo va incorporando y va jugando y ya no elige por ahí, no sé, si está jugando con un niñe, ¿no? No elige un auto o una Barbie o lo que sea. Es como que los juegos son juegos y uno ya no empieza a ver esto, ¿no? Femenino, masculino. Ya al deconstruirse uno, ya no hay encasillamientos posibles, ¿no? Creo que desde ese lugar, desde la necesidad de etiquetar siempre que uno tiene en femenino, masculino, mismo pasa con lo que es discapacidad, la necesidad de etiquetar, ¿no? A las personas con diferentes nombres de discapacidad, lo que fuere. Si uno se corre de ese lugar de etiqueta y de encasillar, empieza todo a ser normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, lo pensaba desde ese lugar. Sí, yo creo que es un lugar súper importante el que vos marcás, Cecilia. Siempre y cuando, como profesionales, al mismo tiempo, o practicantes de lo que sea, como preceptores, como docentes, como psicólogos, como psicopedagogos, sepamos que las relaciones de poder en lo social, aún con todos los avances que ha habido, se siguen manteniendo orientadas de cierta manera. Y que si voy de la mano con un novio, voy a tener muchas más posibilidades de recibir agresiones que si voy de la mano con una novia, ¿no? Entonces, digo, porque ¿esto por qué lo digo? Porque cuando la consulta de unos papás, que a veces tengo, ¿no? Un pedido de orientación a padres en relación a una niña. Lo que está apareciendo más no es tanto ya a veces el horror que les produce con su propio aparato de representación, por así decirlo, sino tengo miedo que si mi hijo o hija es trans, reciba muchas violencias. Y creo que nosotros no podemos negarles eso, ni podemos prometerles una sociedad que no existe aún. Entonces, digo, es lo que vos decís, es lo que dice Cecilia de modo tan elocuente, al mismo tiempo que mantener una conciencia sobre las relaciones de poder existentes que hacen que no sea lo mismo trabajar en una escuela religiosa que en una escuela estatal, que hacen que no sea lo mismo para las parejas homosexuales estar en una ciudad grande donde tienen más posibilidades de anonimato que en una pequeña. Bueno, todas estas cuestiones que importan, ¿no? Tengo los dos abiertos. Yo quería comentar algo. No sé. ¿Puedo hablar? Ah. Sí, Adriana, adelante, por ¿Sí? favor. No, estaba viendo, me parecía que había una compañera que estaba queriendo hablar y... Ah, por ahí yo me perdí de alguien. Pareció, no me quedaba claro. Bueno, a ver si puedo transmitir algo de todo lo que hay adentro mío. Estoy muy emocionada. Hace mucho tiempo que me vengo haciendo preguntas en relación a las cuestiones que tienen que ver con básicamente despatologizar la mirada. Como psicopedagoga, en principio en relación a las cuestiones de aprendizaje, pero con el tiempo, como deportista, empecé a ver que había como una cuestión muy estigmatizante en relación a la mirada sobre el cuerpo del varón y la mujer, esto que vos traías al principio de Fausto Sterling, que me abre un caminito enorme, porque, a ver, hace un tiempo estuve leyendo un material de Lucía Ciccia, que es una becaria del CONICET, que plantea que el cerebro es uno, único, y que no hay diferencias sexuales, en contra de lo que plantean las neurociencias, y ella explica incluso cómo se hacen las experiencias desde la neurociencia, como para que con pequeñas muestras se sacan conclusiones que tienen una fuerte impronta de construcción cultural y social. Por decirlo así muy esquemáticamente. Claro, yo soy psicopedagoga, no soy bióloga, no conozco de la cuestión biológica, y siempre intento
a ver, ¿cómo te explico? Estoy poniendo la mirada en cómo se construye el cuerpo generificado a través del deporte. He estado observando, por ejemplo, clases de educación física de distintas edades y en distintas instituciones educativas, y me he encontrado con que hay una fuerte construcción cultural que se va dando ya desde las clases de educación física. Podría dar muchísimos ejemplos de cómo el tratamiento que se hace en relación a los supuestos varones y supuestas mujeres, esos cuerpos de varón y de mujer. Pero siempre sentía que me faltaba una pata que era poder explicar que, por ejemplo, el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de las competencias para el deporte, no tenía necesariamente no estaba necesariamente tan determinado por lo biológico, sino que yo veía que había una fuerte impronta de construcción subjetiva, social. Y vos ahora traes este material de Fausto Sterling que realmente me abre a una posibilidad con todo esto que nos relataste en relación a cómo el Comité Olímpico Internacional se las ve en figurillas para ver cómo hace para organizar las pruebas olímpicas, porque lo biológico no es tan exacto, ni tan, y hay biologías, así que en realidad me siento muy feliz de haber encontrado ahí una puerta por donde seguir andando, que me permite, creo que voy a poder acceder a poder entender algunas cuestiones más o algunas herramientas más desde lo biológico. Porque si no, parece que créeme, te juro que lo biológico no tiene tanto peso. Me explico, no sé si logro explicar esta cuestión, como que tanto como psicopedagoga en relación a la cuestión de la construcción del sujeto aprendiente, como en relación a los cuerpos para el deporte, me doy cuenta que no hay algo biológico tan determinante. Esto es lo que quería plantear. Y finalmente, quería plantear que no solo esto va en contramano de ciertos prejuicios sociales, sino que también va en contramano, por ejemplo, de la sociedad médica, del DSM, que plantea exactamente lo contrario, va más para el lado de la patologización y de la descripción fenoménica, digamos, de la descripción de las patologías de acuerdo a lo observable, y bueno, creo que ahí estamos, como que está complicado, porque por un lado vamos avanzando muchísimo, tomando conciencia y visibilizando, y por otro lado hay lugares de poder, de mucho poder, como el poder médico, como los prejuicios sociales que van para otro lado o refuerzan otras ideas más estructuradas, más rígidas. No sé Esto que decís me parece que lo dijiste súper claro, Adriana, y me pone muy, muy contento que le llegue algo de este material, porque si genera interés, esa es otra vía de ir produciendo ciertos cambios. Acá les dejo en el chat mi mail, por si tienen alguna duda en particular con respecto a más material, porque me pasó que estaba dando un curso y había muchas preguntas de, bueno, ¿por dónde puedo seguir leyendo? Y eso me encanta compartir, y ahora tenemos la posibilidad de pasarnos libros y material en PDF, así que eso es una linda vía de intercambio. Y además, me parece que uno va entendiendo también que no solo hay, cuando hablamos, por ejemplo, de poder médico hegemónico, no solamente hay gente que conscientemente quiere mantener las cosas así, hay gente que no la ve. Por eso es tan difícil esto que se plantea Adriana, que es diciendo, bueno, perfecto, pero necesito tenerlo muy desarrollado en mí para poder ofrecerle quizás a un colega que no la ve algunas ideas distintas, ¿no? Porque no es que la gente es mala y quiere oprimir a los demás, nada más. Eso existe como una dimensión, pero en general las dimensiones de las relaciones de poder que más se reproducen son aquellas que conforman nuestro modo de ver el mundo. Entonces, excluís casi como un pedido por petición de principio. Para poder mirar el mundo y que tenga sentido para mí, vos tenés que quedar afuera, bajo esta estructura lógica con la que estoy formado. Entonces, en ese sentido, por eso es tan difícil a veces poder tener una comunicación con un colega, entiendo, Adrián observando las clases de educación física, diciendo, bueno, ¿por dónde entro? ¿Por dónde entro si las diferencias biológicas están tan fuertemente
instaladas, así como las solemos entender, que ahí tenemos lo que nos dice Andrea, ¿no? Dice, bueno, yo doy las clases así, y sin embargo escucho esto y me hace sentido. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo hacemos para acercarle? Me parece que hay algo de compartir material accesible y no por eso menos riguroso científicamente, que es un modo muy interesante de poder hacer con estas cuestiones. Pablo y audiencia, nos quedan 4 minutos para que se cierre la reunión porque son 120 el máximo. Así que me parece como ir dando un cierre. Quedan un montón de cuestiones, fui viendo comentarios súper interesantes, pero bueno, por ahí después podemos buscar alguna vía de continuar el intercambio y seguir pensando que ya eso es un montón. No sé, Pablo, si querés comentar algo como para dar el cierre vos. Bueno, les quiero agradecer muchísimo la escucha atenta, la escucha emocionada, la implicación que le pusieron, porque para mí es muy importante y me hace sentir conectado en este momento donde es tan importante sentirse en contacto y eso en pandemia no es cualquier cosa. Y bueno, ojalá haya un próximo encuentro donde pueda agradecerle a la Asociación de Psicopedagogos del Oeste Bonaerense, si me permiten la observación. Eso. Totalmente, vos sabés que es un tema que hemos percibido. Nuestro nombre, somos todas mujeres y somos asociación de psicopedagogos. Es una contradicción impresionante. Es hermoso, es un ejemplo hermoso. Bueno, muchas gracias a todos. Y sí, vamos a continuar generando estos espacios, así que bueno, Pablo, quizás nos podés seguir acompañando. Sería un gusto para mí. Muchas gracias por la convocatoria y por despertarse temprano un sábado y dedicarle. Gracias. A seguir apostando. Eso. Gracias a todos. Gracias. Chao. A ver, Pablo, podemos hablar unos minutitos más. Sí, claro. Si no se me corta, bueno, si no... No, si se corta, me puedo conectar con el mismo link, si quieren que hablamos un segundito. Ah, no sabía que se podía así. No sé si se puede. Por ahí hay que generar otro, no tengo idea. Yo porque tengo una reunión con Meet con colegas que la usamos, es el mismo link todos los viernes. Yo hago esto con Zoom, pero con Meet no me manejo mucho. Es la primera vez y una reunión así tan extensa. Claro. Pero la verdad, súper atrapante que se mantuvo la convocatoria, el interés, los aportes. Como que dio para seguir pensando un montón. Uno de los comentarios decía que esto, como que nosotros pensamos al otro como diferente, y el otro nos verá también diferentes a nosotros, y por ahí no se piensa del otro lado, ¿viste? Eso es viceversa también. Está bueno eso que decís, ¿no? Mantenemos el poder de definir nosotros quién es diferente y quién no. Me removilizó ese comentario, por eso, qué lástima que no lo llegué a escribir, por ahí si querés contestar en el chat. Lo que pasa es que me parece que las personas ya se fueron yendo, yo le puedo contestar, pero... sí, cierra. No sé, ¿quién? A ver si está la persona todavía, no sé. No, bueno, después esto queda grabado. Bueno, le digo entonces, ya que queda grabado acá, que me parece un comentario muy acertado. Y es algo